Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este entrenamiento para guitarristas. Yo soy David Sagiante. Hoy vamos a estar hablando sobre los 7 técnicas más raras, por así decirlo, pero útiles de guitarra, así que quédate en este video. Y bueno, ya que estamos aquí, aprovecho para invitarte a escuchar mi música en Spotify, seguirme en Instagram y por supuesto aquí en este canal. Y bueno, vamos a empezar con la primer técnica rara. Esta es una técnica que se llama slap. Vamos a estar hablando sobre estas 7 técnicas raras pero útiles. El slap es realmente una técnica que no es muy común para guitarristas y yo básicamente le he encontrado la utilidad de practicar rítmicamente y por supuesto ahorita te voy a dejar aquí los ejercicios, las tabs de todo. Te voy a dejar un enlace en la descripción con un PDF en donde puedes revisar todos los ejercicios que te voy a estar dejando aquí. Realmente bueno, te voy a enseñar cómo podrías empezar con slap. Y ya posteriormente puedes llegar a ese ejercicio que te voy a dejar. Bueno, básicamente la utilidad que le he encontrado al slap es para afianzar tu rítmica y ser como que mucho más preciso, sobre todo con los 16avos, y también depender menos de la plumilla. Porque en las técnicas posteriores vamos a ver también técnicas híbridas, entonces es muy importante que también vayas tomando independencia en las dos manos. Vamos a empezar con esta técnica y van a ir subiendo un poquito de dificultad hasta llegar al nivel más pro. Que por supuesto ya la última sí ya son técnicas un poquito más complicadas, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con cómo podríamos iniciar a slapear y te voy a dar unos sencillos pasos y posteriormente te voy a mostrar el ejercicio que por supuesto te digo que puedes descargar acá en la tab. Bueno, el primer paso es el pulgar, ¿no? Tienes que empezar a pegar con tu pulgar. Esto es, digamos, lo que llamaríamos slap. Y la otra es con tu mano izquierda. Este es el ejercicio, digamos, primordial del slap. Y posteriormente vamos a jalar, en este caso en la cuerda 4. Puede ser el 1 o el 2, depende de cómo prefieras. Pero yo te recomendaría con el 1, entonces sería... Digamos que ese es el ejercicio básico y te dejo este siguiente ejercicio por si quieres practicar algo más difícil. Bueno, espero que te haya gustado este ejercicio. Realmente sí está más complicado, pero me gustaría si me dejas un comentario o alguna pregunta, con todo gusto les puedo responder o incluso hacer un video explicando más acerca de cualquiera una de estas técnicas. Y bueno, vamos a la segunda técnica y estos son los armónicos artificiales. Este tipo de armónicos realmente también son raros, por lo cual la utilidad puede ser más como que para adornar cierto tipo de melodías o arpegios, y de hecho la máxima utilidad que yo le he encontrado es como lo utiliza Eric Johnson, que es con el arpegio mayor o a veces con el arpegio menor, y pues les voy a mostrar cómo se hace para que ustedes lo puedan aplicar. Aquí el tema es por ejemplo, vamos a hacer el arpegio de mi mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es... posicionar nuestro dedo casi rozando la cuerda en justamente una octava
adelante de donde estamos empezando. Si estamos en Mi, se dan cuenta que aquí tenemos un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. Pues en la cuerda 5 encontramos la nota Mi. Y lo mismo a partir de aquí tenemos un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. Digamos, hay que recordar que el mástil se repite a partir del traste 12. Encontramos lo mismo. Entonces, ahí vamos a... Ok, vamos a tocar un traste atrás con un movimiento de plumilla que es este. Pam, pam, pam. Entonces el dedo rosa, digamos, queda a poquito separado de la cuerda, y la plumilla, con la plumilla vamos a hacer el movimiento. Ok. Y bueno, este sería un buen ejercicio para comenzar con los armónicos no naturales. Espero que me hayan entendido, pero si no, lo mismo, déjenme un comentario y respondo cualquier cuestión. Esta siguiente técnica no es quizás tan rara, pero sí es rara hoy en día porque ya veo que ya como que no se está aplicando tanto. Siento que es una técnica más ochentera y que hoy en día casi no se está aplicando. Y esta es una técnica que se llama nota pedal. Las notas pedal utilizan, como su nombre lo dice, una nota, digamos, de pivote, y va saltando a las demás notas. Les voy a mostrar con el ejercicio, y por supuesto les dejo también la tab para que lo hagan. Vamos a llevar aquí 16avos. Y bueno, realmente no está nada complejo este ejercicio, así que se los dejo ahí en la descripción. La siguiente técnica es algo que le podríamos llamar slide en bloques, que sería moverte de posición por medio de bloques. Esta técnica también es, digamos, común en guitarristas. Es común en guitarristas de que ya, digamos, tienen cierta experiencia. Entonces no es tan difícil, pero sí que lleva su tiempo dominarlo un poco. Les voy a dejar aquí un ejercicio. Básicamente lo que estamos haciendo es hacer este slide, repetir el patrón. Y bueno, este patrón lo podemos hacer también de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Posteriormente voy a hacer un video exclusivamente de esto para que quede mucho más claro. Obviamente es como una técnica muy de Eric Johnson. Pero pues podemos empezar con este sencillo ejercicio. La siguiente técnica, que igual es una técnica un poco rara, pero que suele utilizarse bastante, es generar patrones, por ejemplo, de 7 notas, de 9 notas, de 11 notas. Y les dejo un ejercicio para que se den una idea más clara. Y aquí lo que estamos haciendo es... lo que estamos haciendo es un patrón de 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, llegamos a las últimas dos técnicas. Los invito de nuevo a comentar, a suscribirse, y yo creo que estas últimas dos técnicas sí son un poquito más difíciles, pero les voy a dejar un ejercicio para comenzar con ellas. Y bueno, esta técnica se llama hybrid picking o picking híbrido, y realmente consiste en alternar plumilla y el dedo. Y les dejo aquí el ejercicio.
Ok, ok, el ejercicio con el que vamos a empezar únicamente va a ser esto para que empiecen a acostumbrarse. Y bueno, ya también si alguien más quiere algo un poquito más complicado o algo así, también se vale. Escríbanme en los comentarios y les mando ejercicios. Y bueno, ya también en mi Patreon tengo un poquito de leaks así como estos más avanzados. Y pues vaya, también pueden suscribirse. Y bueno, la última de las técnicas también es una técnica un poco rara, pero es pues bastante bonita, suena bastante bonito. Se llama tapping doble o sería... un tapping con 2 dedos en esta mano. Hay con más dedos, pero en este caso solamente lo vamos a dejar en 2. Y bueno, realmente el tapping doble es una técnica que cuesta mucho trabajo dominar. Es una técnica, digamos, ya más compleja, pero sí que es una técnica bastante rara, pero puede llegar a ser útil en algunas circunstancias. Los voy a dejar con el ejercicio y espero que pues les haya gustado este video. No olviden suscribirse y les mando muchos saludos.